Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilber Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Prevención de factores de riesgo en la era digital y el trabajo a distancia. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes ahora en la tarde en este tema. Vamos entonces a arrancar con nuestro objetivo de hoy, que está principalmente enfocado a entender cómo los factores de riesgo psicosocial pues, se ven también priorizados dentro de las diferentes modalidades de trabajo a distancia que existen. Saben que pues inicialmente comenzamos hablando mucho de teletrabajo. Hoy en día pues sabemos que el trabajo en casa es otra modalidad de trabajo a distancia que no necesariamente implica el contrato o el tipo de contrato con teletrabajo. Y así pues hay diferentes formas en que las empresas se organizan para tener a sus trabajadores trabajando remoto. Entonces, la idea de hoy es ver cuál es dentro de lo que implica no trabajar en la oficina, mejor dicho, no estar presencial en el puesto de trabajo en la oficina con los compañeros, qué es lo que pasa psicosocialmente hablando cuando eso no sucede y cuando estamos en un contexto diferente, lejos de esto. ¿Listo? Sin importar pues ya más allá como el tipo de modalidad, hoy me voy a concentrar es en los efectos psicosociales que esto tiene el hecho de trabajar de manera remota o a distancia. Entonces, pues bienvenidos. Como saben, hacemos ¿cómo se puede decir eso? Como la reflexión, como una oda a la educación con estos talleres web. Es importante que participemos, que estemos muy atentos, pero una participación activa. Ahora, una participación activa, uno diría, no, es que eso toca hacerlo cuando estamos todos juntos y estamos, nos podemos hablar y comunicar. Aquí lo que yo les pido para que esto sea activo es que apliquen lo que estamos revisando acá. Es decir, una vez cierre el taller web, una vez todos volvamos a la normalidad, entendida la normalidad dentro de sus actividades diarias, revisen qué de lo que vimos, qué de lo que pasó hoy acá pueden aplicar ya mismo desde sus roles y desde sus actividades. En ese sentido, vamos a ir generando buenas prácticas con lo que vamos hablando y con lo que vamos dejando acá. Así es que nosotros vamos educándonos y cambiando el mundo y cambiando la vida, cambiando nuestro entorno. Los entornos de influencia son aquellos en los que nosotros tenemos de alguna manera una palabra o una posibilidad de cambio a partir de lo que nosotros podemos hacer o la fuerza que podemos ejercer en ese entorno. Entonces, para que sea una fuerza útil, necesitamos educarnos y esto es parte de esos espacios. Listo, entonces entendiendo ya lo importante que es estar acá atentos y mirando cómo aplicamos, vamos a arrancar con nuestro sondeo. Recuerden que el sondeo nos permite saber del contenido que trabajamos, lo que hemos hablado acá, qué queda, cuáles son esos contenidos que se comprendieron mejor y poder entonces mejorar, si es necesario, la manera en que transmitimos nuestros temas. Wilmer nos ayuda con ese tema, entonces le doy paso a Wilmer para que nos haga el apoyo. Creo que sí, doctora Dayana, muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros participantes, nosotros realizamos el sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa, como claramente nos dijo la doctora. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta del sondeo inicial.
Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el trabajo a distancia requiere políticas de gestión de la conciliación? Esto es A, falso o B, verdadero. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 13% de respuesta, B, verdadero, un 87% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, uno de los factores de riesgos más predominantes en el trabajo a distancia es demandas de carga mental por dificultades en el uso de tecnologías de la información, B, características del liderazgo, C, orgullo por pertenecer a la organización, D, ninguna de las anteriores. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, demandas de carga mental por dificultades en el uso de las tecnologías de la información, un 82% de respuesta. B, características del liderazgo, un 7%. C, orgullo por pertenecer a la organización, un 2%. D, ninguna de las anteriores, un 9% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, una de las excepciones de la desconexión digital es A, personas en cargos directivos, B, contratos de disponibilidad inmediata, C, casos de fuerza mayor que lo requieran, D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, personas en cargos directivos, un 8% de respuesta, B, contratos de disponibilidad inmediata, un 4%, C, casos de fuerza mayor que lo requieren, un 40%, D, todas las anteriores, un 48% de respuesta. Muchas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Listo, perfecto. Entonces arranquemos con el tema y ya vamos respondiendo las diferentes preguntas y al final comparamos. Entonces, bueno, arranquemos con una reflexión importante. Hoy la mayoría de las posiciones cuentan con un componente tecnológico. Por ello, los talentos digitales se hacen necesarios para la competitividad y la comprensión del mercado actual. Estamos en la era digital, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya no puede ser una excusa que no, que es que yo prefiero hacerlo, llevar mi agenda, yo prefiero escribirlo, yo prefiero hacerlo a mano, yo prefiero ir directamente, personalmente yo atender el asunto, porque el mundo pues va a otro ritmo y en efecto nosotros pues o nos adaptamos o ahí nos quedamos. Entonces, hay un tema clave acá y es que el mundo hoy en día es un mundo tecnológico. Y de nosotros depende qué tanto nos adaptamos a ese mundo tecnológico. Y esta reflexión la hago porque lamentablemente, digo yo, entendiéndolo desde la ganancia en términos del trabajo a distancia, ¿no? Lamentablemente las personas o las empresas, la mayoría de las empresas volvieron a los ritmos que traíamos hace 2 años, como si todo lo que vivimos en la pandemia y lo que aprendimos no hubiera sucedido. Incluso organizaciones que uno pensaría que por default deberían haber aprendido o incluso por la naturaleza de su trabajo y de su sector, deberían ser las pioneras y las primeras que están llamadas a explorar este tipo de modalidades de trabajo y los componentes tecnológicos como las dinámicas preferidas para trabajar. Y sin embargo, pues no es así. Tanto así que compañías grandes, de compañías digitales, de telefonía,
compañías de redes, compañías donde realmente la tecnología, o sea, son del sector tecnología y la tecnología es clave, fueron unas de las que mandaron a llamar y de las que de alguna forma nos devolvieron a esa presencialidad y a esas exigencias que antes traíamos y que pues en efecto ya por lo que vivimos y lo que aprendimos sabemos que no necesariamente es la única manera de trabajar. Entonces la reflexión, y por eso digo que es una reflexión nada más, es a que ustedes desde sus roles piensen y se pregunten y se cuestionen en qué evolución o en qué momento del desarrollo tecnológico está su compañía. ¿Qué tan disruptivos están siendo? ¿Qué tan amigables con la era digital están siendo? Y en efecto, el liderazgo que están promoviendo, ¿qué tan alineado al management 4.0 se está generando? Y ese management lo pueden consultar, igual lo vamos a ver más adelante. Principalmente responde a gestionar estos equipos que pues las tecnologías de la información son la base para trabajar y para comunicarse. Entonces, a reflexionar, revisemos qué aprendimos, qué nos quedó de la pandemia y por qué nos cuesta tanto resistir o por qué nos cuesta tanto aceptar y por qué nos resistimos tanto a entrar en esas nuevas dinámicas y adoptarlas como nuevas y buenas dinámicas. Listo, la productividad ya sabemos que no es una razón, ya está más que comprobado. El clima laboral sabemos que se ve favorecido con este tipo de modalidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí, bueno, eso es algo que todavía nosotros desde este lado en psicosocial pues nos preguntamos porque pues en efecto hay mucho todavía por estudiar y por hablar de ese tema, pero pues que todavía no entendemos muy bien las empresas que pues se devolvieron, digamos, a trabajar de la misma manera, pues que están pensando, por qué lo hicieron. Bien, entonces la misión es esa, la misión es evolucionar y evolucionar hacia adelante, más no hacia atrás, ¿no? El objetivo entonces va a ser cuáles son esos factores de riesgo que hay. Revisemos entonces también cuáles son los tips o los mecanismos, los factores protectores que podemos desarrollar para prevenirlos y eso pues entendido dentro del marco de lo que hoy estamos viviendo, cómo podemos integrar la semipresencialidad o los equipos que están una parte a distancia, otra parte en presencialidad. ¿Cómo podemos hacer y trabajar esto para que vayamos acorde a lo que el mundo está exigiendo y a lo que se está pidiendo hoy en día? Bien, entonces ahí para arrancar hay 4 elementos que necesitamos considerar cuando hablamos de riesgo psicosocial y en términos de trabajo a distancia. El primero es que necesitamos tener un modelo. Hay un modo de organización que la organización debe tener. Y eso se tiene que trabajar a través de un modelo operativo. Y es cómo vamos a operar. ¿Listo? Llámese trabajo a distancia, llámese teletrabajo, no importa cuál sea la condición. Nosotros como organización, ¿cómo vamos a operar? Y en ese modelo operativo no puede estar, no se puede dar por hecho que la gente entiende y que la gente sabe a qué nos estamos refiriendo. Ahí hay que definir desde cada uno de los conceptos y las palabras hasta cada una de las acciones y decisiones que se están tomando en materia del trabajo a distancia. Entonces, por ejemplo, las comunicaciones, ¿cómo se van a hacer? ¿Cuáles son los lineamientos que hay? ¿En qué tiempos? Políticas que haya de gestión de la conciliación. Y ahí ya les respondo la primera pregunta. ¿Cómo se va a dar la conciliación? ¿Sí? Vamos a tener que cumplir con la desconexión digital, pero ¿cuáles van a ser esos mecanismos para cumplir con la desconexión? Listo, entonces, este tipo de cosas deben estar escritas. Y se los digo porque sé de compañías que ya tienen todo montado, pero que en el proceso, de alguna forma, y pasa, pues es normal también, arrancan o por el final, y es decir, ya tenemos gente que está trabajando a distancia, entonces lo que necesitamos es formalizar y comenzamos a generar una serie de documentos y a generar como esos espacios de formalización, pero pues nos quedan por fuera algunos elementos y algunas cosas que sería más fácil definirlas desde el principio, ¿sí? Porque pues ya en la práctica, pues ya entrados en gastos, como dicen por ahí, ¿para qué le metemos más estructura y más engorroso y para qué lo hacemos más acartonado?
Seamos simples, sencillos y ya está. Eso es la manera de pensar de muchas organizaciones. Por otro lado están las que son al contrario, las que son mucho más acartonadas, estructuradas, tradicionales, y por el contrario lo que quieren es que todo esté en papel y todo esté aprobado y todo esté firmado antes de arrancar. Pero se nos queda por fuera la sensibilización y el trabajo también con las personas que van a comenzar a ser parte de esta nueva era en las organizaciones. Entonces, hacemos todo el proceso en papel y luego los mandamos y no hay esa adaptación o ese acercamiento progresivo a la diferencia entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia. Y ahí es donde ocurren muchas cosas y muchos temas de riesgo psicosocial que comienzan a darse, bien sea porque las personas van descubriendo cómo trabajar a distancia a medida que lo van haciendo, o porque las condiciones con las que los estamos haciendo no están todavía 100% claras, aunque en papel estén claras, pero en la práctica no. Entonces, no les estamos dando lo suficiente y estamos aprendiendo también, experimentando y sobre la marcha vamos arreglando. Entonces, para evitarnos eso y para ser mucho más claros en el modelo, hay que tener un modelo operativo. ¿Listo? Hay que saber cuáles son los comportamientos aceptables, cuáles no, qué declaramos, con qué nos vamos, qué significa trabajo a distancia para esta compañía, qué espero yo de la persona, ¿verdad? Y asimismo se lo tengo que transmitir a las personas que van a pasar a estas modalidades. Bien, por otro lado está el tema de la conciliación. La gestión de la conciliación no puede ser un tema únicamente de no molestar a las personas en su espacio personal. Debe ser un tema en donde entendamos que las modalidades de trabajo a distancia están siendo un factor protector para las condiciones extralaborales. ¿Listo? Me están permitiendo a mí tener mayor equilibrio entre la vida personal y laboral y donde mis empleados van a tener la posibilidad de mayor autonomía para manejar sus horarios y para poder integrar las condiciones o las situaciones o las demandas de esa vida personal respecto a las laborales. De ahí, y por qué hago tanto énfasis en esto, debe ser muy claro el horario, pero también la flexibilidad del mismo. Porque una cosa es estar en un entorno físico, en un horario, donde todos nos movemos igual, donde el entorno y el contexto se mueve en esa misma franja de horario, y ya al final, listo, algunas excepciones, pero en términos generales, al final apague y vamos. En el teletrabajo, en el trabajo a distancia, si bien es importante la desconexión, también es importante brindar autonomía en la planeación de las actividades, del uso del tiempo, en la programación y sobre todo en la decisión o la programación de los descansos y del tiempo que se utiliza para otro tipo de eventos o situaciones. Las empresas que aplican la política de gestión de la conciliación porque están certificadas, por ejemplo, en empresas familiarmente responsables y demás, son organizaciones que tienen claro que la gestión de la conciliación empieza por la autonomía y la flexibilidad en los tiempos de trabajo, sin que eso signifique que como yo decido empezar a trabajar a las 5 de la tarde, voy a molestar a todo mi equipo de trabajo de 5 a 11 de la noche que estoy trabajando. Debe haber unos mecanismos, por eso debe existir el modelo operativo, en que las personas que están en horario distinto, pues tengan una manera de comunicarse o de dejar las comunicaciones sin incurrir en una falta a la política de desconexión digital, pero tampoco al cumplimiento también de la autonomía en su tiempo, ¿sí? ¿Esto funciona? Sí, funciona. ¿Y cómo sabemos que funciona? Pues porque hay en 1000 organizaciones que tienen equipos de trabajo no solamente multidisciplinarios, sino multipluriculturales. Compañías que tienen personas que están trabajando de este lado del hemisferio y del otro lado, en este continente y en el otro continente, que están en nuestro uso horario o que están ahorita mismo en el opuesto completamente. Y funcionan, trabajan. De alguna manera encuentran puntos en común y se hablan, se comunican de una manera adecuada. Entonces,
de que se puede hacer. No estamos acostumbrados a hacerlo, pero ahí es donde entra nuestra habilidad para hacer ese modelo operativo, ese modelo de organización y comenzar a plantear los diferentes escenarios para saber cómo reaccionar. La mejor manera de hacer esto no es yéndose a la norma, no es tomando, por ejemplo, el libro blanco de teletrabajo, es armando células o contextos de espacios de experiencia donde todos dentro de la mesa de expertos que llevemos a esos espacios tengamos la posibilidad de plantear diferentes escenarios con diferentes hipótesis y comenzar a probar y hablar qué pasaría en caso tal de, y comenzar a estructurar un plan, lo que dice la literatura, la experiencia de otras empresas y obviamente la historia y las características de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si? ¿Qué hacemos si? Hace unas semanas estuve escuchando a un speaker y una de las metodologías que proponía que me pareció muy interesante es la de obituarios y es que los mismos trabajadores sean los que planteen el obituario, esa carta de fallecimiento de la organización, donde diga aquí yacen los restos de plásticos SAS. Organización que del 2000 tal al tal vivió y creció y produjo tal y tuvo todo esto bueno, pero que el día tal del mes tal, no sé qué, falleció a causa de ta. Y comenzar a ver los empleados qué están viendo o qué proyectan ellos que puede ser el fin de nuestra organización. Para nosotros poder, sobre eso decía el señor, ver qué toma de decisiones hacemos, qué escenarios nos planteamos, cuáles pueden ser los más posibles y sobre eso responder de forma disruptiva. Tal vez si Blockbuster hubiera hecho eso, pues de pronto hoy en día existirían porque de pronto una de las hipótesis hubiera sido esa, ¿verdad? Entonces nosotros podemos usarlo también para este tipo de cosas. O sea, ¿cómo podemos llegar a fracasar en la implementación del trabajo a distancia? ¿Qué es lo que nos puede llevar a la muerte del proyecto? ¿Cómo el proyecto puede morir? La prueba piloto de teletrabajo, ¿cómo puede morir? ¿Por qué moriría? ¿Cuáles son esos posibles escenarios? Para planteárnoslos y luego decir, ok, los más posibles, de acuerdo a la historia y a lo demás, son estos 2 o 3. ¿Qué vamos a hacer en caso tal de que algo salga mal en este, de que algo salga mal en este, de que algo salga mal en este? ¿Listo? Y ahí es donde ustedes se van a plantear esos diferentes escenarios que luego van a contemplar en protocolos de actuación dentro de ese modelo operativo. ¿Listo? Hay otro tema importante que deben considerar y es la responsabilidad social empresarial y es cómo esto está apoyando en efecto la RCE. Si hacen memorias GRI, chévere que lo incluyan como política dentro de ese modelo operativo y que obviamente, ustedes saben, el teletrabajo incluso ya hoy se hace con el aplicativo de Mintic, toda la medición de la huella de carbono, pero que también ustedes puedan ver esos otros beneficios que pueden tener en RCE a partir del trabajo a distancia, ¿sí? Que ganan las madres cabeza de hogar, que ganan los estudiantes, las personas que están en este momento haciendo doble titulación más su trabajo, por ejemplo, los que están haciendo posgrados, es decir, revisar cómo la decisión le aporta al desarrollo de la comunidad, ¿listo? Y por otro lado, que sea una política sustentable. Y aquí es clave porque, como les digo, no solo se trata de entrar a replicar modelos de otras organizaciones o solamente la norma. Entonces nos hacemos una matriz en Excel donde están todos los parámetros de cumplimiento y comenzamos a hacer como una lista check, ya tengo la política check, ya lo divulgué check. Entonces, si nos quedamos ahí va a ser muy difícil que realmente esto vaya a ser sostenible, ¿sí? Necesitamos ver dentro de la realidad de la organización qué es lo primero que vamos a hacer, todo el mundo o qué poblaciones, cuáles son realmente las condiciones que puede afrontar en este momento la organización económicas, sociales, políticas, todo lo que la pueda estar afectando. Y para eso
hay que tener muy claros nuestros DOFAs, nuestras matrices de riesgos, todo lo que nos va a generar en este momento la garantía de que lo que se vaya a implementar dure en el tiempo. Por ejemplo, el perfil sociodemográfico, ¿qué tan actualizado está? Sabemos las condiciones en las que laboran todas las personas, en las que viven, perdón, todas las personas que laboran en la organización. Sabemos que las personas cuentan con los recursos para hacer trabajo a distancia. En el caso en que la compañía brinda el recurso porque esté en teletrabajo, listo. En ese caso, la persona tiene el lugar dentro de casa para poderlo establecer. Entonces, mucha gente se salta esas condiciones dentro de la preparación para salir a teletrabajo, a la política misma de la prueba piloto. Hay organizaciones, como les digo, que ya tienen gente que está trabajando a distancia sin formalización y que nunca hicieron el proceso ni lo van a hacer, ¿sí? Entonces empiezan a arreglar y a trabajar sobre la marcha de formalizar. Esos modelos a veces no son sostenibles porque no fueron bien planeados, porque no fueron bien programados. Entonces depende de nosotros cómo lo hagamos que sea sostenible, económicamente sobre todo, pero también desde el comportamiento, que la gente de verdad se adhiera a esas dinámicas, esas formas de trabajo y que de la productividad no haga una curva, que arranca y sube porque la gente está emocionada porque está por fin trabajando desde casa, lo que siempre quiso, y después comienza a ver que habían cosas que no eran tan chéveres o se desmotivan o se interesan en otros temas y luego baja el pico de la productividad y luego sube y ya luego se mantiene. Para eliminar, digamos, esa caída abrupta antes del mantenimiento, del sostenimiento, es importante planear progresivamente para que la curva no sea tan acelerada y la caída igual tan pronunciada. Entonces, el modelo tiene que contemplar la sostenibilidad del mismo. Bien, entonces hablemos de los dominios, las dimensiones. ¿Cuáles son las que en las modalidades de trabajo a distancia se presentan con mayor frecuencia? La primera es en términos de liderazgo, es la dificultad en la socialización. ¿Y por qué? Simplemente porque no es el hecho de que nos haga falta necesariamente el contacto social, que eso claro está y eso afecta. Pero más allá de eso es porque no se están garantizando los mecanismos de comunicación. Por ejemplo, porque las únicas interacciones que se dan entre las personas de la organización son 100% laborales. No se garantizan espacios de socialización. No necesariamente tenemos que estar presenciales para tener espacios de socialización o para tener canales o medios en los que las personas puedan interactuar, conocerse, vincularse afectivamente y tener una relación mucho más cercana más allá del cumplimiento de las labores. Entonces, acá hay que desmontar un poco con la creencia de que la única manera de hacer socialización es que hagamos actividades, que la gente venga 2 días a la semana, que la gente se vea, porque da lo mismo. Si la gente tiene 2 días para ir al trabajo, pero está reventado de reuniones y no tiene tiempo sino para casi que comer en el escritorio y seguir trabajando, vamos igual a tener este preciso riesgo de socialización. Y va a seguir siendo derivado del teletrabajo o del trabajo a distancia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ustedes están 3 días trabajando desde casa, van acumulando las reuniones o lo que tienen que hacer presencial, o lo que tienen que tomar contacto con, o lo que tienen que archivar, o lo que tienen que hacer físicamente, lo van acumulando para esas 2 jornadas. Entonces, si no hay un mecanismo casi que regulador de parte de seguridad y salud, de gestión humana, de quien quiera ponerse la camiseta y asumir la responsabilidad, pero que permita que en esos días y en esas sesiones de trabajo haya socialización, va a ser muy difícil que la gente autónomamente tenga una socialización de alguna manera más formal. Informales de pronto a ver en los pasillos, sacando el café de la máquina, tomándose el café. En esas cosas puede suceder, pero sí es nuestra responsabilidad para mitigar este riesgo generar espacios de socialización. Otro tema importante son los vínculos emocionales que comienzan a verse debilitados o inexistentes. Y eso, por ejemplo, empieza a suceder, posiblemente ustedes ya lo hayan vivido,
Cuando en los grupos de trabajo comienza a conectarse o a unirse gente nueva, pero que nunca o no estaban desde la época presencial y que no han tenido la posibilidad de conocerse. Y las empresas que ya llevan años de historia con esto, saben que tienen que hacer eventos y saben que hay que reunir a la gente y saben que los nuevos compañeros deben tener procesos de inserción en los grupos, donde también paulatinamente se vaya dando el conocer al otro, los intereses. Entonces, algunas compañías, por ejemplo, dentro de los grupos o los chats que comparten con toda la organización, hacen talleres, hacen pequeños audios o publicaciones, no solamente con el nombre de la persona y el perfil y el cargo, sino con intereses personales, o por ejemplo hay talleres de libros donde las personas nuevas son las que promueven la lectura de un libro que ellos recomiendan, y luego hay una tertulia y hay un encuentro donde todos, después de habernos leído el libro de la persona nueva, en el equipo discutimos y de ahí pues sacamos alguna enseñanza y sobre todo sacamos la posibilidad de conocer cómo piensa el otro, qué le gusta, qué le llama la atención, ¿sí? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. El otro tema son los lazos de confianza, que cuando no hay vínculo, pues no hay confianza, entonces se van viendo bastante débiles. Y la dificultad en el ejercicio de liderazgo. Hay que migrar a modelos de liderazgo distintos, a estilos de liderazgo donde la autonomía sea cada vez mayor, donde el liderazgo sea mucho más de servicio, no tanto un liderazgo de coordinación, de gestión, de micromanagement, un liderazgo de instrucciones, sino que sea un liderazgo de servicio, esta es tu tarea, esta es tu labor, este es tu objetivo, tu propósito, aquí estoy para lo que necesites. Y de vez en cuando te voy preguntando, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Necesitas que te conecte con alguien que te pueda ayudar con esa tarea? ¿Cómo vamos con esos resultados? Pero es más desde el servicio. ¿Listo? Eso ayuda también a mitigar estos factores acá. Y la dificultad en establecer una cultura. La cultura no solamente se da por el entorno físico, pero es importante. Como el entorno es importante, a veces tenemos que trasladar los artefactos, los rituales, los símbolos, todo lo que nos genera una identidad, hay que trasladarla a entornos virtuales, donde podamos interactuar. ¿Listo? Entonces, redes sociales de la compañía, espacios de contacto virtual, llamadas, todo lo que nosotros, en lo que nos reunimos, que tenga su sello, que tenga los protectores de pantalla, los fondos de pantalla, los dichos, las canciones de apertura, los mismos rituales, las prácticas de fin de mes, el viernes de juegos de mesa, por ejemplo. Este tipo de dinámicas, por pequeñas o insignificantes que parezcan, o incluso superficiales, vinculan y generan cultura. Y se pueden utilizar esos espacios para reforzar valores, para reforzar comportamientos que queremos que la gente tenga, para reforzar noticias o logros que hemos tenido como compañía, pero sobre todo desde lo humano, desde lo social, ¿listo? Y en ese sentido, el liderazgo se vuelve mucho más estimulante. La gente comienza a ver, ay, qué interesante esto, que el libro que trajo fulanito a la sesión de hoy. Qué interesante cómo piensa fulanita de tal. Qué chévere la canción que trabajamos hoy en sesión y el mensaje que tiene detrás. Yo no sabía que esa canción tenía un video. Y fíjate que el video está basado en la historia de fulanito, de cuando su tancita falleció y entonces de ahí nació la historia. Cosas que van sembrando de alguna manera contexto y van profundizando y desarrollando personajes, porque vemos caras y detrás puede haber toda una historia, pero uno no conoce. No son casi que nombres con caras, son muy planos, pero detrás no sabemos qué hay. Entonces, darles esa profundidad solamente sucede con esos rituales y con esas prácticas de temas de interés. Bien, hablemos entonces, bueno, aquí hablamos de liderazgo y relaciones, ¿no? Entonces, las relaciones, check. Conclusión y enseñanza no se tienen que hacer presenciales para que suceda, ¿listo? No tiene que estar 100% in situ, toda la gente in situ para que esto se pueda dar. Deberían ser sincrónicas, sí, que esas actividades y demás estén todas en tiempo real, en la medida de lo posible.
sino por grupos, ¿verdad? Pero sobre todo lo que sí es importante es que permitan la interacción de los diferentes miembros del equipo. Demandas de la jornada. Las demandas, pues básicamente en demandas todo puede pasar y todo puede salir mal si no se gestiona bastante bien. Pero principalmente tenemos dos condiciones que pueden ser perjudiciales o altamente peligrosas. La primera es que tengamos una carga mental muy elevada porque las personas no se amañan, no entienden y no se han capacitado bien con las herramientas que tienen a la mano y las herramientas digitales y de tecnología. Si eso está así, vamos a tener personas que no solamente se frustran, sino que evitan el uso de todos esos recursos. Y cuando evitan el uso, pero mandan el trabajo, entonces mira, es que yo esa plataforma donde tengo que subir la presentación, yo no entiendo eso, yo igual ya te la mandé por WhatsApp o te la mandé por correo. No, mira, es que, bueno, es más, les voy a contar un caso real de una persona cercana con el tema del WhatsApp que me acabo de acordar. Era el jefe del equipo, un equipo de 4 personas y el jefe muy acostumbrado a trabajar por WhatsApp y las personas, sobre todo 2 de ellas, que eran las mayores del grupo, 60 y 55 años cada una, completamente resistentes al uso del WhatsApp, porque el uso de WhatsApp era chatear y cómo estás y los stickers y las cadenas de mamás y eso era. Ahora, para trabajar es otro cuento. Mandar contenido por WhatsApp, mandar archivos y presentaciones, un cuento completamente nuevo. Entonces, era siempre la tendencia envío por correo, pero el jefe no les aceptaba el correo porque por su ritmo y su dinámica necesitaba que todos tuvieran WhatsApp. Entonces, había, de alguna forma, no era una política de la organización, era simplemente de manejo interno del equipo. Y había una resistencia fuerte y había un roce importante entre el jefe y estas personas del equipo. Mientras que las otras 3 personas completamente digitales eran normal, digamos, en su desempeño con el WhatsApp y los archivos y demás. Entonces comenzó a haber diferencia y roces entre las mismas personas del equipo, los que sí utilizaban y los que no. Hasta que un día lo que tuvieron que hacer es una pausa y decir, ok, ¿qué es lo que sucede? Ah, es desconocimiento. Es que yo no sé bien cómo se adjunta. Yo no sé bien si uno está en un archivo y el otro es un video y yo no sé cómo se manda. Yo solamente sé adjuntar en correo electrónico. Listo, entonces es un tema de capacitación y de capacitación de esta buena práctica que el equipo está usando. Listo, entonces hay una aclaración y hay una formación, pero en los meses previos hasta que eso sucediera, un mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo fue específicamente, y a lo que voy es, la carga mental y emocional era alta por los roces, por las expectativas, por la dificultad entre lo que uno exigía y lo que el otro tenía que hacer y por el desconocimiento de lo que había que hacer. Una tarea que era muy sencilla se volvía 2 o 3 veces más difícil por el hecho de tener que enfrentar algo tan sencillo que hoy en día para nosotros es muy fácil, pero que al principio, sobre todo, por ejemplo, de la pandemia, no era tan utilizado y tan conocido. Y sobre todo las personas que no son de las generaciones millennials o centennials y demás, que les cuesta un poco más ese manejo, pues tuvieron que enfrentarse a todo ese tipo de fatiga mental y emocional cuando las tareas eran absolutamente sencillas y se pudo haber evitado todo eso. Entonces, eso es las situaciones que pasan. Jornadas y horarios laborales alterados también es una de las claves, porque al final las jornadas deben respetarse, pero los horarios, como yo les decía hace un momento, deben ser flexibles dentro de la realidad de la organización y dentro del cumplimiento de los objetivos. Pero estas son las dos principales en demandas, ¿ok? Entendiéndolo desde el riesgo. Control sobre el trabajo es otra que también casi todas se ven afectadas y generan muchas situaciones que pueden ser altamente peligrosas, pero también priorizo 2 para que no las pierdan de vista y sobre todo se concentren en esas. La primera es la dificultad para planear. ¿Por qué? Porque sí requiere autodisciplina, ¿listo? Y autodisciplina para planear no solamente la entrega del resultado del producto, sino también el hábito personal, la higiene del sueño, la higiene de la alimentación. Entonces, nosotros también tenemos una responsabilidad con ese equilibrio psicosocial, con la gestión de la conciliación. Eso también nace en nosotros, en la disciplina, en cómo nosotros nos organizamos y manejamos el tiempo. Pero si yo no tengo las competencias, no tengo la autonomía, no tengo la confianza del jefe,
no tengo el apoyo del equipo, no tengo claridad en el rol. Si ese tipo de cosas fallan, pues va a ser mucho más difícil que yo pueda planear y ejecutar lo planeado. Si respondo a urgencias, si mi trabajo está todo el día apagando incendios, la planeación no se está dando, entonces ahí empieza el riesgo. Y claro, al estar lejos y a distancia, es más difícil a veces contactar a la gente, encontrarse con la gente, y por eso puede llegar a ser incluso de mayor nivel de estrés. Por lo cual la recomendación clarísima es planear, programar. Si algo está fallando en la programación y solamente hay urgencias, hagamos un alto en el camino, revisemos qué está pasando y empecemos de nuevo con una nueva planeación. Pero es importante que siempre estemos pendientes de nuestra programación de actividades y de ejecutarlo de acuerdo pues a la autodisciplina que tenemos cada uno. La pérdida de la percepción de la claridad de rol puede suceder sobre todo de los compañeros de trabajo, sobre todo los nuevos que van llegando, porque los demás no saben en qué estoy yo, cuál es mi rol, qué es lo que yo aporto, qué valor genero con mi labor. A veces no es tan claro para los demás y empieza todo a ser canalizado a través del jefe, ¿sí? Entonces es importante que el grupo sepa en qué está, que el otro sepa cuál es el rol de cada uno, que el jefe recuerde, exalte, enaltezca la labor, pero siempre recordando el rol y qué valor agrega el equipo para que todo el equipo tenga claro, incluso nosotros mismos, de cuáles son el alcance de su rol y cuáles son esas funciones y esos propósitos que tiene su trabajo. ¿Listo? Las recompensas, el principal afectado en recompensas es que se pierde o se disminuye la percepción del reconocimiento. Tanto porque nos perdemos la de los demás y no se da en el entorno virtual, sino que se da individual, como también se disminuyen esos espacios de reconocimiento y perdemos entonces en muchas ocasiones la frecuencia y el hábito de hacer reconocimiento. Aquí entonces hay que trabajar el feedback y ojalá un feedback bidireccional donde no solamente sea el empleado, sino también de parte del empleado al líder, de lo que yo estoy haciendo, qué es lo que más te ha servido. De mi apoyo como líder, qué es lo que exaltas y qué podría mejorar. Ese tipo de cosas. Y hacerlo dentro de la planeación, o sea, programarlo, sacar el espacio semanal, el espacio siempre después de una reunión de seguimiento, es decir, ya cada cual lo maneja, pero para que haya percepción de reconocimiento. ¿Listo? Que no se desdibuje esa línea en yo hago mi trabajo, envío el correo, hago mi trabajo, envío el correo y personas que hasta pueden pasar 2 o 3 meses sin hablar con el jefe. Eso no debe pasar y eso pasa, pero no debería pasar. ¿Listo? Entonces hay que estar, todo es, y si se dan cuenta, todo está en la comunicación y esa es la base que hay entre el trabajo a distancia y el logro de los objetivos y la unión con la organización. Que la persona pertenezca a una organización depende de qué tanto se comunica entre sí. Eso es como la relación de pareja a distancia. Es lo mismo. La base de esa relación, de cualquiera es la comunicación, pero en esa es aún más importante. Y aquí es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos y prevenimos que todo esto comience a materializarse? Esto nos lleva a los efectos en la salud. Y suceden varias cosas, entre ellos la depresión, la ansiedad, que no las traje hoy acá porque vamos a tener momentos donde solo nos vamos a dedicar a hablar de ellas, pero hoy traje las dos que son de alguna forma más relacionadas con los factores de riesgo psicosocial en los trabajos a distancia, que es la fatiga informática, ¿bien? Y el tecnoestrés, ¿ok? La fatiga informática, increíblemente, no es nueva. Eso está como desde 1960, más o menos. Antes era por cantidades de información que estaba en los libros, en los periódicos, en la radio, porque siempre hay comunicación. Ahora a eso le agregamos las revistas y periódicos eran también de los 60. A eso le agregamos los correos, los móviles, las redes sociales, los televisores, que ahora cada aparato de estos es un mini televisor y cada uno nos mantiene a nosotros. Si queremos literalmente ver una película, acá podemos hacerlo. Entonces, la información está al alcance de la mano, está en una pantalla que llevamos todo el tiempo en el bolsillo. El problema no es ese, eso es fantástico. El problema es que a veces nosotros no discriminamos en el contenido de lo que consumimos y de lo que decidimos
brindar nuestra atención, ¿verdad? Y dejamos entrar de todo. Y estamos muchísimo tiempo dedicadas a las pantallas y eso hace que pues comencemos a tener fatiga informática. Fatiga que viene desde la fatiga mental, la fatiga emocional, la fatiga física, la fatiga visual, la fatiga auditiva, todas las fatigas que ustedes conocen, todas se dan producto de la información y las herramientas digitales que utilizamos y los medios que utilizamos para abrirlas y para consumir de ellas. Fatiga, por ejemplo, física, las posturas que adoptamos cuando estamos consumiendo toda la información que hay, por ejemplo, en redes sociales, que es interminable, que esa es la otra, ¿no? Hoy en día la cantidad y el acceso es mucho más grande y más rápido que antes. Entonces, todo eso ha generado, obviamente, que las personas desdibujen sus hábitos saludables, desdibujen los límites, ¿sí? Y consuman a un nivel en que luego comienzan a tener pensamientos distorsionados de la realidad, emociones de alguna forma más lábiles, con mayor frustración, mayor confusión, mayor incertidumbre, ¿sí? Comenzamos a sufrir de ansiedad, el estrés se incrementa, la confusión sobre todo en relación a lo que está sucediendo, a lo que me están mostrando y a lo que yo pensaba o lo que yo sabía. Las dificultades en la concentración, también por la adicción, porque esto me lleva también, aun cuando hay fatiga, hay adicción. Y yo puedo estar cansado y yo puedo sentir que el cuerpo se me cae y yo puedo sentir que los ojos están rojos, hinchados y son las 2 de la mañana, pero yo estoy ahí scrolling y bajando y revisando el siguiente video y el siguiente video y el infinito. Eso pasa, ¿cierto? Entonces, la concentración se ve afectada y podemos estar en una reunión y la reunión comienza a ponerse un poco monótona. No necesitamos estar a trabajo a distancia para que eso pase porque pasa también presencial y las personas inmediatamente uno las ve y agarran el celular y comienzan, le bajan el volumen y comienzan a consumir, ¿verdad? Entonces, no se trata de quitarles los celulares a todo el mundo, ni se trata de decir a la gente en el trabajo usted no puede ver Instagram, ni TikTok, ni nada. La gente sabe eso. Es más, nosotros no estamos trabajando con niños chiquitos, no estamos trabajando con adolescentes que hay que regularlos. Los empleados deben regularse por sí solos. ¿Qué debe haber? Políticas, lineamientos, debe haber sanciones, debe haber disciplina, porque eso lo debe haber en cualquier parte, ¿sí? Pero sí ser muy conscientes, y eso, para eso son las sensibilizaciones, la educación, la formación, de cómo se va afectando la concentración en el trabajo producto de este tipo de atributos o de situaciones y trastornos que se van desligando de las tecnologías de la información, ¿sí? Y el cansancio físico sobre todo, que pues luego, cuando yo ya llevo 2, 3 horas, 4 horas consumiendo redes, ya no quiero hacer nada más y estoy absolutamente embotado y cansado y pues no hay manera que yo me ponga a hacer un informe o a sacar cifras y números después de ese desgaste. Entonces, ojo con eso, la fatiga informática viene tanto por la cantidad de información proveniente de la organización, eso también nos toca limpiarlo, nos toca tener en cuenta cuánta información estamos dando, cuántos correos estamos mandando, cuántas piezas de comunicación recibe la gente al día, de todo lado, de gestión humana, de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, de nómina, de todo eso es fatiga informática. Entonces, lo que depende de nosotros hay que limpiar, hay que bajar la cantidad de información. Las reuniones, no todas las reuniones se tienen que grabar. No, eso contamina porque lo que se graba, eso que se va acumulando ahí también, eso es basura informática y esos datos van quedando ahí y hacen contaminación. Increíblemente es la contaminación de la tecnología. Revisemos cómo podemos hacer nosotros para bajar y simplificar y limpiar mucho más la información que nosotros estamos generando, los datos que estamos generando y lo que le estamos transmitiendo a nuestros colaboradores. Eso por un lado. Y por otro lado, sensibilicemos, informemos y eduquemos sobre la fatiga informática para que ellos no sean ellos mismos los que caigan en esos patrones de conducta y que se generen a sí mismos esa fatiga. Entonces son esas dos vías, desde la organización y desde el colaborador. A mayor información disponible, mayor es la ignorancia. Básicamente en esa estamos y eso es el mantra en el que estamos en este momento en el mundo.
Entonces, revisemos. No es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que estamos consumiendo. El tecnoestrés, por otro lado, tiene dos formas de presentación, dos imágenes. La primera es por defecto, porque las personas no se adaptan tan fácil a la tecnología. Lo que les comenté del ejemplo de WhatsApp, que fue real, esto realmente fue un caso, y cómo esas personas pues sufrieron tecnoestrés a un nivel que ya les daba miedo que se les asignara tarea, que comenzaban a desesperarse, que subían el tono de la voz, que ya se volvían un 8 tratando de hacer las cosas. Eso es tecnoestrés, ¿vale? Porque fue difícil para ellos adaptarse a este cambio en la tecnología, de algo que ya sabían, o sea, de una herramienta que conocían, porque el WhatsApp lo conocían, pero no lo conocían de esa manera y no lo trabajaban de esa manera. Y por exceso, porque es todo lo contrario, que es lo que estábamos hablando ahorita de ese tipo de adicciones, que se generan también dentro de la tecnología y que generan estrés también, que ya es la identificación obsesiva y disfuncional con la tecnología. Entonces, una es estrés porque no me identifico con la tecnología, no la conozco, no la quiero aceptar, y otra es la tecnología es mi vida y si no hay tecnología y el día que no la tengo, no sé qué hacer y me pierdo. Y cuando se apagan los sistemas, cuando se cae la red, me vuelvo un 8 y no sé qué hacer. Y de eso también hay casos. Entonces, en un centro de salud no hay sistema, no puedo registrar solicitudes, no puedo registrar evolucionar historias clínicas. Miércoles me volví un 8 y no pude, pero es que los pacientes se siguen enfermando y se siguen sintiendo mal y hay que seguir trabajando. Entonces, hay que recurrir a esos métodos de apoyo, ahí sí, a la mano, al libro, al esfero, y luego sí llevarlo nuevamente al sistema, pero no nos podemos varar por eso. Entonces, las personas que están muy identificadas ya se vuelven disfuncionales cuando la tecnología no está. Entonces, tampoco es la idea, ¿vale? Y aquí tienen los síntomas principales de cada uno de ellos. Dolores de cabeza, pérdida de los hábitos de vida saludable, alteraciones en el sueño, frustración, falta de capacitación, sedentarismo, aislamiento, procrastinación, esa es una, es más, la procrastinación están los dos, porque el procrastina, el que por defecto tiene tecnoestrés, por el miedo a enfrentar la tarea, y procrastina, el que está obsesiva y disfuncionalmente identificado con la tecnología, porque se desvía en atención y se dedica a las actividades de mayor afinidad y de mayor gusto para desarrollar. Bien, entonces, vamos a pasar a estos últimos 5 minutos a revisar muy rápidamente estrategias de compensación, factores protectores y algunos tips para este tipo de condiciones. La primera, el espacio es clave. Hay modalidades donde no hay un espacio definido. Y eso está bien, o sea, eso pasa. Yo puedo estar hoy en Hong Kong y mañana puedo estar en San Andrés y eso depende de donde yo esté, no pasa nada. Pero la persona tiene que saber, tiene que encuadrar su espacio. Y de hecho, para eso incluso venden unos maletines que son como unos puestos de trabajo móviles. Entonces tú abres el maletín, si lo han visto, fantástico, si no, pues ahí les dejo como la idea. Y dentro del maletín ustedes ya tienen todo. Tienen los post-it, los marcadores para escribir en la parte de atrás del maletín, que sería en ese caso, pues, su pared, por así decirlo, su encuadre. Tienen sus libretas, sus esferos, la taza de café, lo que ustedes quieran. Pero es muy importante que ustedes tengan claro que cuando abren ese maletín y ustedes ya están encuadrados en el momento y lugar de trabajo a distancia. ¿Qué no puede pasar? Que yo no tengo un lugar de trabajo definido, no tengo un puesto de trabajo, y aun cuando no lo tenga, yo use cualquier cosa como puesto de trabajo. El andén enfrente de mi casa, la cafetería que tiene sillas altas en vez de sillas con espaldar, que tiene sillas de esas como sin soporte lumbar ni nada, sino como esos taburetes de bar más o menos. En la arena, en la playa, es decir, no podemos perder de vista, y en eso sí hay que ser muy juiciosos, que la gente tenga claro cuáles son las condiciones y sensibilizar, educar, o sea, ahí no hay manera de controlarlo ni de coartarlo, porque
ni modos de ir a la casa a ver la persona, venga, mijito, siéntese acá y esté su puesto. O sea, eso nunca lo vamos a saber. Si piden fotos para ver el puesto, perfectamente les pueden mandar el puesto divinamente y la persona igual prefiere sentarse en el sofá. Entonces, eso no hay manera de que nosotros podamos de alguna forma controlarlo, pero sí sensibilizar. Y hay que tener un encuadre. Aun cuando no haya un puesto definido, nosotros podemos definirlo con los atributos y con todos los elementos que utilizamos para trabajar. Listo. Mantener el lugar ordenado, sea cual sea el lugar, y llenarlo de significado, sobre todo para los que sí tienen su puesto. La motivación arranca por ahí. Entonces, llénelo con cosas que a usted le guste, con lo que le importa, con lo que lo hace propio, con lo que lo identifica. Anímense y hágalo propio. No comenzar sin ordenar el día es clave, ya lo hablamos, entonces aquí hay que hacer programación, hay que cumplir con esa programación. Ser más digitales, aprender a ser más digitales, y aquí hay unas formas de hacerlo. Ser disruptivos es una de ellas. Y para ser disruptivo, ¿qué hay que hacer? Opinar, dar ideas, no tenerle miedo a la idea que vamos a hacer, experimentar. No salió bien, la embarramos, miércoles, bueno, pues ya sabemos que eso no funciona. Listo, sigamos. Claro, con cierta cautela frente al riesgo, pero hay que hacerlo, hay que intentar. Buscar la automatización de los procesos, hay que ser cada vez más ágiles. Y ágiles no en cuanto a la rapidez con que hacemos las cosas. Ágiles en cuanto a la ligereza con la que caminamos, ágiles como un gato. El gato, cuando pasa por encima de un montón de vasos, no va rápido, pero es ágil y no tumba ni un solo vaso. ¿Por qué? Porque tiene precisión, porque sabe medir, se conoce a sí mismo, sabe medir el camino, sabe cuál es el objetivo, va probando, si por aquí no me devuelvo, y lo hace lento, no va rápido. Entonces hay que ser ágiles también. Esos procesos, no dificultemos las cosas. En el trabajo a distancia es muy complejo trabajar con tanta burocracia o con tanta jerarquización y que la decisión dependa del otro y del otro y del otro, porque no estamos en el mismo lugar. Y a veces llamar a uno al otro y esperar una respuesta puede pasar mucho tiempo y se necesita para allá. Entonces la autonomía es clave, la independencia es clave, el criterio de confianza es clave, ¿listo? Y la agilidad. Utilizar los datos para la gestión, ¿sí? Perdámosle el miedo a los indicadores. No comenzar, esta es la misma que les puse hace un momento, no perderse nada, el contacto social es clave, entonces hacer esos eventos, estar conectados, y algo fundamental, y es la comunicación tiene que ser cara a cara. Y el face to face no es presencial. Aquí, en este momento, ustedes me están viendo. ¿Listo? Me encantaría poderlos ver a ustedes, verlos a sentir, verles las caras de confusión a veces. Esa interacción es importante, pero se puede hacer, incluso en la virtualidad. Entonces, tratar de promover la comunicación cara a cara es básico. Tener hábitos de vida saludable, higiene, alimentación, higiene del sueño, higiene postural, todas las higienes que conocemos. Y eso solo lo hacemos con educación. ¿Listo? Y otra cosa es que dentro de esa higiene hay que tener higiene también del tiempo libre. Y es que el tiempo libre tenemos que saberlo utilizar. Ya hay unos talleres web que hemos hablado de eso. Si, no estoy segura si en nuestro cronograma de este año volvemos a tener ese tema, pero si no, vayan a Posipedia porque hay información importante y bastante útil en cuanto al manejo del tiempo, y les puede servir para todo esto que estamos hablando acá. ¿Listo? Y la desconexión, que la conocemos, que para eso hay 3 excepciones, solo 3. Y ahí solo 3 entra muchas cosas. La verdad, esto debería estar mucho más afinado, pero personas que se desempeñan en cargos de alto nivel, como los directores, quienes por la condición de su trabajo tienen que estar disponibles, como por ejemplo los médicos, los policías, los vigilantes, y las personas que por fuerza mayor deban tener esa manera de comunicación, y ahí puede entrar de todo, pero ya depende de nosotros como organización qué tan acotados somos y qué tan claros somos y cómo le damos lineamiento a estas excepciones y pues por el bien de nuestra gente también. Listo, entonces eso era. Espero de verdad que sea una información útil para ustedes. Evaluémonos para ver cómo cerramos con la información y bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Vamos entonces a pasar con Wilmer para que nos apoye con el sondeo. Muchas gracias a todos. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final.
Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el trabajo a distancia requiere políticas de gestión de la conciliación? Esto es A, falso o B, verdadero. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo para los que tal vez no pudieron estar en nuestro sondeo inicial, desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas dos opciones de respuesta. Ustedes deben seleccionar la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, falso, un 12% de respuesta, B, verdadero, un 88% de respuesta. Doctora Dayana, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien, subimos un 1%. Eso está bastante bien. En efecto, la pregunta es verdadero. Vamos bien. Muchas gracias, doctora. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, uno de los factores de riesgos más predominantes en el trabajo a distancia es demandas de carga, demandas de carga mental por dificultades en el uso de tecnologías de la información, B, características del liderazgo, C, orgullo por pertenecer a la organización, D, ninguna de las anteriores. Igualmente les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Veremos los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, demandas de carga mental por dificultades en el uso de tecnologías de la información, un 86% de respuesta, B, características del liderazgo, un 6%, C, orgullo por pertenecer a la organización, un 0%, D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta, doctora. Bueno, acá en efecto subimos también, respuesta correcta es la A, subimos 4%, eso está bien. Quería hacerles una aclaración, y es que la última opción, que es la de orgullo por pertenecer a la organización, esa se puede ver afectada, esa opción, o bien sea por no tener implementadas ningún tipo de práctica o modalidad de trabajo remoto, o bien sea trabajo a distancia o teletrabajo, o porque en la implementación y en la ejecución de las mismas no se está dando de forma adecuada. Entonces, si bien no es la predominante, ¿sí? La respuesta correcta igual sigue siendo la A, pero para que tengan en cuenta que en cuanto a ese pedacito puede pasar que por un lado o por el otro igual podamos tener un efecto negativo. Muchas gracias por la retroalimentación, doctora. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de nuestra acción educativa del día de hoy. Nuestra tercera pregunta nos dice, una de las excepciones de la desconexión digital es A, personas en cargos directivos, B, contratos de disponibilidad inmediata, C, casos de fuerza mayor que lo requieren, D, todas las anteriores. Igualmente 15 segundos para responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, personas en cargos directivos, un 9% de respuesta, B, contratos de disponibilidad inmediata, un 2%, C, casos de fuerza mayor que lo requieren, un 24%, D, todas las anteriores, un 66% de respuesta, doctora Dayana. Bueno, acá también tuvimos una diferencia importante. Habíamos cerrado la anterior vez con 48% en la respuesta correcta, que es la de todas las anteriores, pero seguimos teniendo personas bastantes, un 24%, que igual responde la última de las excepciones, que es que básicamente todo cabe porque es cualquier situación que lo requiera. Recuerden que son 3 las excepciones, por lo tanto, es todas las anteriores. Es tanto a nivel directivo, que no les aplica, es la desconexión digital, es de la que estamos hablando, tanto si son de funciones básicas que requieren sí o sí estar disponibles en 24 horas, y aquella que pues sí, así la labor lo requiere y necesita estar conectado y comunicado, que es la tercera. Pero en esa respuesta entonces es todas las anteriores, porque son las 3 excepciones. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, mil gracias por... Aló, ahora sí. Gracias por el espacio y pues estaré muy atenta a nuestro próximo encuentro. Que tengan una feliz tarde.
Muchísimas gracias, doctora Dayana, por acompañarnos en este importante espacio académico. Esperamos verte igualmente muy pronto. Que tengas una excelente tarde. Gracias. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una feliz tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.